el control. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. ¿Cuántos le regalan un fuerte aplauso a Dios? Salude al que está a su lado. Hágase más adelante si puede. Bueno. Listo. Bueno, en la palabra de hoy se llama cómo dar los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Bueno, pero para eso vamos a empezar. A mí siempre me gusta contar historias cuando predico y a mí se me hace que son muy ilustrativas porque así también lo hacía Jesús. Les voy a leer una lectura bien bonita que encontré, pero quiero que me presten mucha atención porque de esto vamos a ir desglosando pues un poquito el tema. Dice: en el corazón de un pequeño pueblo que se llama Oaxaca, en México, había un gigante silencioso, un árbol que se llama tule. Nació hace más de 2 milenios, cuando la tierra aún no conocía carreteras, ciudades, ríos y estaba libre de todo esto y sus montañas eran libres. Durante su larga vida ha visto pasar generaciones enteras. Así ha sentido su corteza golpes y tormentas y furias del clima, el viento, el peso de la lluvia inclemente. Sus ramas han estado inclinadas, pero nunca se han quebrado. Cuando el sol arde, abre sobre la tierra, extiende su hermosa brisa y sus ramas lo que dan es protección al ser humano. A los que descansan ahí sus pies o pueden cobijarse del cielo. Pero cuando el cielo se oscurece, se mantiene erguido, fuerte como un guardián de la noche. El tiempo ha marcado su tronco, sus grietas están profundas, pero en el interior de su corteza aún produce savia que lo vio nacer. Cada hoja que brota de ella es una promesa de la verdadera fuerza que no está en el caer, sino en el permanecer. Hoy es un árbol que todavía permanece. Me gustó muchísimo esta historia porque a veces nosotros, esa palabra permanecer es bien bonita, me encanta. Pero hoy quiero desarrollar la prédica como alrededor de un árbol, porque nosotros muchas veces creemos que no necesitamos raíces o no necesitamos de algo que nos aferre o nos guarde. Yo creo que ese árbol, al tener tanto movimiento, tenía que tener unas raíces muy fuertes. Y en el Salmo 1 me encanta porque dice el Salmo 1:3 decía: será como árbol plantado junto a corrientes de agua que su fruto no cae, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces eso debemos ser nosotros como cristianos, pero para poder dar fruto debemos desarrollar unas raíces profundas. Muchos vemos el árbol, el tronco grande, sus hojas, sus ramas, pero pocos vemos las raíces. Y las raíces es lo más importante. El árbol, entre más profunda sea su raíz, más se extiende y su viento impetuoso lo que hace es aferrarse cuando más lo necesita. Hace algunos días estaban mostrando como los maremotos y todo lo que ha pasado, y los árboles gigantes son los últimos en ser arrastrados, ¿sí? Y se ven sus ramas súper grandes, y así entre más grande sea su raíz, más fuerte y más estable es el árbol, ¿sí? Entonces eso es lo que quiero comunicarles el día de hoy. Dios quiere que tengamos esa raíz. ¿Y cómo podemos obtener esa raíz? Con una comunión con Dios. Para poder dar un fruto tengo que conocer al que me va a dar ese fruto o lo que me va a hacer reverdecer. Entonces lo primero es tener raíces profundas que carguen agua y que carguen la palabra de Dios.
cuando nosotros decimos, ay no, es que la Biblia es aburrida, si usted la leyera como una novela o la viera con tanta atención, porque hay mucha gente que pasa viendo La Rosa de Guadalupe y el viento así y todos emocionados, pero así si usted le presta suficiente atención, la Biblia tiene mucha más acción, tiene guerra, romance, historia, bueno, en fin. Pero si nosotros nos deleitáramos tanto como en esa raíz, en hechas bases profundas, podríamos notar que Dios en nuestra vida de manera silenciosa nos está estableciendo. ¿Sí? Todos tienen acá hijos, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, normalmente en las escuelas o en el colegio le mandan a uno a hacer la tarea tradicional, ¿cierto? El vasito, el algodón y la semillita, el frijol, la alberja, y los niños todos los días la miran, ¿cierto? ¿Cuándo le va a salir eso o algo? Pero es con paciencia, con el tiempo. Pero ¿cuánto les apuesto que hoy no hay ninguna de esas tareas? Porque no tuvimos la paciencia para que nos diera fruto, ¿cierto? Pero un campesino, ¿qué tiene que hacer? Primero arar la tierra y trabajar la raíz, alimentarla, darle nutrientes. Y esa es la palabra de Dios. Nosotros no podemos hacer nada sin la palabra de Dios, sin la lectura diaria. A mí a veces me cuesta levantarme temprano, pero he venido retomando la lectura en la mañana porque me cuesta, pero creo que es uno de los momentos favoritos del día, porque tú te sientas y al deleitarte en la palabra, sientes que algo dentro de ti está transformando o Dios te está hablando, si le prestamos mucha atención y si nuestro corazón está dispuesto a echar esa raíz. El tronco es una muestra de crecimiento que la oración da en nuestra vida, principalmente cuando conozco el Espíritu Santo. La oración lo único que es comunicación con Dios. Y cuando yo establezco esto, el Espíritu Santo viene y se establece en mí, ¿sí? El Espíritu Santo no es alguien que uno puede quitar y poner. Él siempre está, solamente que nosotros no lo escuchamos porque no lo buscamos, ¿sí? Y el tronco es ese eje principal, pero me llamó mucho la atención porque estaba buscando el tema de los árboles. Y si han visto que cuando uno corta un árbol hay como unos circulitos que se hacen. Esos círculos son marcas de la edad del árbol. Entonces, cuando lo cortan, pueden contar cuánta antigüedad tiene o cuánto tiempo antes tiene el árbol, cuánta edad tiene el árbol. Pero nosotros no podemos cortarnos para saber cuánta edad tenemos, ¿cierto? Porque si no, la embarramos. Ya vamos a conocer al Creador, ¿cierto? Pero cuando conocemos el Espíritu Santo, Él empieza a desarrollar madurez. Y cuando desarrollamos esa madurez, empieza en nuestro interior a desarrollar ciertos talentos y empezamos a tener ideas, empezamos a tener ideas del cielo que vienen a transformar nuestra propia vida, ¿sí? A transformar diferentes hábitos. Yo creo que un árbol, entre más raíces, más fuerte se pone su tronco, ¿cierto? Entonces eso me va a decir a mí que entre más raíces, más fuerte voy a estar yo con Dios. Pero si no tengo raíces, en el momento de que llegue el invierno, bueno, acá en Colombia no tenemos invierno, pero donde viven mis hermanas, cuando es invierno, los árboles quedan pelados y tristes, sin una sola hoja, pero el árbol permanece firme, no se mueve, no se cae en sus ramas, porque Él ha guardado el agua para ese momento. Ellos almacenan interiormente su agua, su alimento, y a veces en los momentos difíciles, la oración es el respaldo que tenemos nosotros para salir de cualquier situación. Y para poder mantenernos erguidos, porque muchas veces somos como la gelatina, ¿cierto?
nos podemos mover, pero Dios dice que seamos firmes, que lo que determinemos, eso haremos. Y la firmeza se desarrolla solamente con el pasar tiempo con Dios. Yo determino estar aquí, servirle a Dios, yo determino estar aquí. ¿Y cómo puedo mantener esa promesa que le hice a Dios? De rodillas, echando raíces, que aunque la gente no lo vea, Dios está viendo la conexión con el agua que me da vida, que me va a desarrollar, que me va a transformar, que va a cambiar lo malo de mí, porque muchas veces vemos todo bueno de nosotros mismos, pero definitivamente tenemos cosas que no son de nosotros, sino son de la naturaleza pecaminosa, y tenemos una guerra interna y como jale y tire. Pero entre más estemos arraigados a la raíz que es Dios, más fuerte será mi carácter para permanecer. Amén. Den un aplauso a Dios. Ya estoy asustada que todos me miran así. Listo. Tenemos las ramas. Las ramas. ¿Cuántos niños se han subido a las ramas de los árboles? De niños. ¿No les pasó que se cayeron de un árbol? En el encuentro estuvimos allá colgados en el árbol, había un columpio y ya pasamos riquísimo, pero ese árbol, si estuviera muerto, seguramente con el peso de algunos, ¿cierto? Si hubiera roto o si hubiera quebrado, ¿cierto? Muchos se ríen porque allá estuvieron lanzándose y gritando, pero si ese árbol estuviera muerto, no podría cargar a las personas que cargó, incluyéndome, ¿cierto? Porque somos bastanticas, gorditas. Pero entonces, esa rama tiene que ser muy fuerte. Y esa rama va a hacer que usted empiece a dar fruto. Sin las ramas no hay fruto. Entonces, ¿usted qué tiene que empezar a hacer? A hacer esas ramas. ¿Cómo hace? Sirviendo. Porque a veces decimos, no, yo solo voy a la iglesia, yo oro en mi casa, pero usted tiene que servir, usted tiene que ser útil en las manos de Dios. ¿Para que Dios le dio las manos, los pies, la boca? ¿Cierto? Tenemos que ser útiles en las manos de Dios, y el ministerio nos trae también a nosotros como esas ramas que trae refugio. En la historia decía que cuando había tormentas la gente podría venir a descansar en él, ¿cierto? Pero cuando también había sol, ¿qué había con las ramas? Sombra. Y eso somos nosotros para la gente nueva, un descanso. Pero muchas veces la persona viene cargada o estresada y nosotros, ay, yo también, lloremos juntos. No, es terrible porque nosotros que ya somos líderes, a veces, yo me incluyo, podemos llegar a tener días muy complicados. Pero si permanecemos en la oración y permanecemos en Dios y esas raíces están firmes, usted va a decir, yo ya también pasé por ahí. El único que puede ayudarle, ¿quién es? Dios. Por cualquier cosa que estemos pasando. Y para que nosotros podamos extender esas ramas, debemos dar los frutos del Espíritu Santo. Es uno solo, pero con su amor nosotros debemos desarrollar algo que es el amor. ¿Cuántos aman a sus seres queridos? Levánteme la mano. Quiero ver cómo van bajando las manos. Sí, porque todos, ay, yo quiero a mi mamá, yo quiero, pero a veces cuando la mamá se pone cansona, ya uno no está aquí, sino, ¿cierto? Se pone uno, ay, quiero bajarla, ¿cierto? Pero ¿cuántos amamos al prójimo que es difícil? Ahí sí, va bajando la mano, ¿cierto? Porque a veces no todos tenemos el mismo carácter y Dios dice que hierro con hierro se forja. Entonces muchas veces también tenemos que amar al que es difícil porque nos está ayudando a nosotros a formarnos, pero nosotros con el amor de Dios podemos también enseñarle, porque muchas veces es como el trabajo con los adolescentes. El trabajo con los adolescentes es mucho amor y mucha paciencia.
Y entonces yo me acuerdo cuando trabajaba con ellos bastante, ahora mengué un poquito, pero cuando trabajo con ellos a veces me sacaban ya el margen y yo, Dios mío, por favor, resiste, Nelly, resiste, porque a veces es difícil. Y todo el tiempo ellos están en una carrera emocional, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y uno a veces no está para aguantarse la subida y la bajada tampoco, porque uno también es ser humano. Pero Dios en su infinita misericordia, ¿qué hace? Demuestra su amor a través de nosotros hacia ellos. Si nosotros hacemos bien la tarea, ellos se van a establecer. Pero si, ay, este chino fastidioso siempre, van a declinar. Lo más importante es que nosotros demostremos el amor hacia otros. No sé cómo voy de tiempo. Ok, sigo. Bueno, es que no sé si puedo leer las citas. Bueno, la paz. Dice, con Dios, como Dios formó mi carácter, así debo formarme, pero transmitiendo paz a los demás, paciencia. Me llama la atención muchísimo en Marcos 4:39, no sé si se pueden mover ahí rapidito. Vamos hacia el otro lado rápido. Marcos, rápido. Preciso, se me perdió a mí. Se pegaron las hojas. Marcos. Ya llegué. Marcos, si ya están ahí, me avisan, porfa. 4:34. Amén. ¿Listo? Dice, más bien, ay, perdón, creo que me equivoqué. El 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y se sana de tu azote. Me llama la atención porque Jesús le dice, ve en paz. Y muchas veces nosotros estamos como turbados y en nuestro día a día, pero Dios es el único, o el Espíritu Santo es el único que trae esa paz sobrenatural para atravesar cualquier adversidad. Hay días difíciles, pero la paz de Dios es como cuando alguno ha perdido un familiar y uno dice, pero ¿por qué esa persona no llora? Porque esa persona se ve tan tranquila. Es porque el Espíritu Santo está trayendo paz. O alguna persona está pasando por un momento difícil, pero su confianza está puesta ¿en quién? En Dios, y dice, Él traerá gozo, Él traerá paz, Él traerá sanidad, Él traerá, porque nuestra confianza está puesta en Él. Paciencia, la capacidad de soportar las dificultades. Me encanta Job. ¿Alguno ha leído todo el libro de Job? Bueno, se los encargo como buena tarea, porque a veces decimos, Señor, dame paciencia, pero la paciencia viene con bastante resistencia. Te van a salir más piedritas en el camino. Entonces, la capacidad de soportar las dificultades o los momentos difíciles, ¿sí? La paciencia es algo que muchas veces nosotros pedimos tanta paciencia, pero debemos desarrollarla. Y Dios permite situaciones difíciles para que desarrollemos esa paciencia, pero con el pasar del tiempo va a ser mucho más fácil. Pero si a la primera vez nos alteramos, tenemos Espíritu Santo, ayúdanos, Espíritu Santo, con ese hermanito difícil o con esa persona que siempre viene y siempre es lo mismo, paciencia, porque el Espíritu Santo está haciendo algo con ella, pero no sabemos ni entendemos. Pero para poder ser esa rama debemos ser pacientes como líderes, hijos, padres, ¿cierto? El gozo, la alegría en el interior no depende de las circunstancias, sino de la comunión con Dios. Porque a veces todo va como muy juntico, y cuando nosotros tenemos ese gozo en el interior, por más que estemos pasando por días difíciles, Dios es el que está haciendo esta situación, ¿cierto? Uno debe
no porque sonría por hipocresía, pero uno la mayoría de veces dice, ¿cómo estás mal? Entonces uno también debe decirle, Señor, dame ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, esa paz, transforma mi vida, ¿cierto? Porque como líderes a veces estamos bajito de nota y viene otro sonriendo, solamente que sonría ya a uno se le pega algo, ¿cierto? Entonces debemos sonreír, transmitir ese gozo, un chiste ahí mal contado como los que yo he hecho, que hoy no he echado malos chistes, agradezcan eso, por favor. Pero me encanta la historia que encontré, está Pablo y Silas. ¿Cómo voy de tiempo, Dios mío? Pablo y Silas estaban encarcelados. Ayer estaba yo leyendo esa historia y me encanta porque estaban los dos predicando. Después de que están predicando, los agarran, los meten a la cárcel, los encadenan las manos, los pies, los ponen en la mejor celda y ellos allá cantando en el Señor, estaban orando y estaban todos felices cuando un terremoto y se abren las cadenas. Y ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer, ¿sí? Y estaban gozosos porque estaban cumpliendo el propósito con el cual habían venido o Dios los había llamado. Pero ese gozo no depende de las circunstancias, ¿sí? Ese gozo debe depender de mi comunión con Dios. Benignidad. Aquí es donde empieza a ponerse difícil la cosa. Dice: actitud amable, suave, consciente hacia los demás, ¿sí? Y a veces mucha gente es rápida en juzgar, en hablar, ¿sí? Pero nosotros debemos tener el oído de Dios. A mí me encanta la historia y aquí la puse de la samaritana, porque todo el mundo la juzgaba a ella, ¿sí? Todo el mundo sabía que ella había tenido sus inconvenientes, pero Dios fue a su encuentro. Y eso está en Lucas 10:30 y ella tiene un encuentro y Jesús nunca la señaló, nunca la tildó, nunca nada. Pero a veces para nosotros es muy fácil hablar. Somos rápidos para hablar, pero poco prudentes para callar, ¿cierto? Y a veces en el callar está la virtud. Y esa benignidad a veces podemos escuchar y a veces escuchamos la dificultad de la persona. Ay, qué pereza, pero esa persona necesita es un abrazo, necesita una palabra de aliento, necesita esa rama que la abrigue, que su sombra le dé la presencia de Dios, ¿cierto? Nosotros al ser esas ramas que se extienden, son como esos bracitos de Dios que van hacia los demás, hacia los otros. Y es súper importante porque a veces nosotros no tenemos una actitud amable, sino rápido. O sea, piensa rápido y habla más rápido. Entonces a veces eso nos hace tropezar o hacer tropezar a otros en vez de darle ese confort. La fe, la fidelidad, la confianza firme en un Dios, en Dios que es confiable. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Y a veces nosotros, nuestra fe se ve probada también en los tiempos de dificultad, pero nosotros en ese tiempo debemos ayudar a otros con nuestro testimonio. A veces solamente el testimonio de nosotros hace que el otro desarrolle fe, como un milagro de sanidad, un milagro de paz sobrenatural, un milagro de provisión en nuestra casa, ¿cierto? Pero mucha gente, ay, estoy aguantando, ore. Pero no le dice, mira, a mí me pasó esto, en mi casa también faltaba alimento, pero yo oré, yo diezmé, yo le entregué todas mis preocupaciones a Dios y Él obró. Pero a veces nos quedamos callados con esas cosas y el testimonio también desarrolla fe en el otro, porque dice, si con él pudo, pues conmigo también, no le va a quedar grande, ¿cierto? Y los milagros sobrenaturales son para contar, para también, por eso la Biblia también es testiga de tantas cosas que hizo Jesús, porque eso en nosotros, al leerla, desarrolla fe, confianza en Él. ¿Vamos bien?
¿Sí me estoy haciendo entender? Bien. Mansedumbre, humildad y suavidad de carácter. Me da risa porque nosotros tenemos un carácter todos fuerte y creo que es con lo que más luchamos. La humildad, suavidad del carácter. No se busca ser imponente ni responder con violencia, sino ser sutil como los brazos de Jesús. Y qué difícil es el carácter para todos, yo creo. No, tal vez en la iglesia no nos damos cuenta a veces, pero cuando estamos en la casa, nuestros mayores críticos están en el hogar, ¿cierto? Y a veces yo le digo, uy, mami, o sea, yo a veces me quedo callada y yo, mami, ya, no más, por favor. Y mi mamá, dele, como el martillo, ¿no? Tas, tas. Y yo, calma, madre, calma. Pero a veces eso también es necesario porque pule y estamos en un lugar, ¿cómo se diría? Correcto, que nos cobija, que nos cuida nuestras imperfecciones. Pero cuando nos exponemos a un lugar como este, el carácter de tantas personas, vamos a notar ciertas incomodidades, pero que dice que debemos ser suaves de carácter, mansas palomas. Pero eso es difícil y solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos a desarrollar eso dentro de nosotros. Aunque a veces sea difícil, ¿sí? Por más que una persona esté callada y prestando atención, allá las niñas atrás, que las estoy viendo, por más que pase eso, nosotros debemos ser sutiles, sobre todo cuando queremos llamarle la atención a alguien. Con cariño, con pinzas, porque muchas veces ponemos por encima el yo que del otro. Y a veces creo que es más importante pensar en el efecto de mis palabras que en lo que estoy diciendo rápido. Y a veces esas cosas son difíciles y entonces hay que decirle, Señor, ayuda, 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 porque el Espíritu Santo es el único que nos va a decir en esas situaciones difíciles, haz esto, haz lo otro, corrige, actúa, muévete, corre, haz, ayuda, ora por él, llámalo, una cosa a la otra. Es el Espíritu Santo que viene y dice, con tu comunión con Dios te va a decir, oye, mira, esta persona está aguantando hambre, dale algo. Porque no todo el ministerio es solamente palabras, sino también hay que meter la mano. Bueno, no tengo bolsillos hoy, pero hay que ejercer el don de dar también. Y eso va a ayudar también a que la otra persona me escuche, pueda implementar esto en mí. La templanza, autocontrol, dominio propio. Controlar mis deseos y emociones. Qué difícil. Y aquí tengo anotado Génesis 39, 7 al 12, que es la historia de José con la esposa de Potifar. José nunca, me llama la atención, él nunca protestó, él nunca se quejó, a pesar de lo que estaban haciendo era injusto, tuvo el autocontrol de sus emociones y yo saldría peleando como una loca. Pero yo creo que él tenía el Espíritu Santo ahí cerquita diciéndole, tranquilo, tranquilo, esto es parte del proceso. Y nosotros a veces esa templanza y ese autocontrol es difícil, como el anterior que era de suave carácter. El autocontrol también es difícil, porque a veces nosotros la emoción, la rapidez del pensar, no tenemos esto, pero el Espíritu Santo tiene control de todas las cosas. Y si estamos conectados a Él, Él va a ser como el freno. ¿Se han visto? ¿Alguno ha tenido escuela de conducción de carro? En el copiloto, que es el teacher, tiene un freno por si uno se va a ir allá por el caño, él
salve primero su vida, ¿cierto? Él frena. Pero así es el Espíritu Santo. Uno va a toda velocidad y él, métele freno, ¿cierto? Porque Él está ahí sosteniéndonos, diciendo, calma, ventarrón, calma, ventarrón. Y nos ataja, ¿sí? Porque nosotros muchas veces solemos ir muy rápido y no permitimos que Dios tenga control de todas nuestras dificultades. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. El fruto nos enseña que con el ejemplo podemos llegar a tener discípulos que marquen la diferencia. Porque si nosotros hemos dado fruto, ellos también van a ayudarnos a dar frutos nosotros. Ellos van a ser fruto de nuestra oración, de nuestra paciencia, nuestra fe. Ese es como lo que debemos desarrollar. Y esto solamente se da con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está ahí. Y el fruto es lo que nos ayuda a establecernos como creyentes, como ayudar a otros. Creo que el evangelio se trata más de lo que yo hago por el otro que por mí mismo. Es como ayudo, como le enseño, como le acompaño. Porque Jesús nunca hizo nada para sí mismo. Jesús siempre hizo de todo por los demás. Y Él dice una frase muy bonita que cuando vi The Chosen, todo cobró sentido. Y le dice a Pedro, nadie da mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y esa escena me quedó aquí, en la cabeza, porque por amor Él hizo todo por nosotros. Colóquese de pie y vamos a orar. Y quiero que piense ahí en el tiempo que usted tiene con Dios, con el Espíritu Santo, y que podamos empezar a dar estos frutos. Porque el tiempo que tenemos aquí es pasajero, pero lo importante es lo que sembremos en nuestra generación, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro entorno, en los que estamos. Y oremos para que Dios tome el control y el Espíritu Santo no solamente desarrolle esos dones que nos encanta tener, pero también desarrolle el fruto de su Espíritu Santo. Amado Dios, yo te doy gracias porque nos has enseñado hoy que somos como esas ramas, somos esos árboles, pero si ese árbol está muerto, no podemos ayudar a nadie, no podemos dar esa sombra. Y todo depende de mi raíz, todo depende de mi conexión contigo, todo depende de lo que tú haces a través de ti en mí, Señor. Todo lo que tú haces en mí, Señor, es fruto de tu gracia, fruto de tu poder, fruto de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que traigas a mí más amor, más paz, más paciencia, benignidad, Señor, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pero que también pueda aplicar, Señor, el control en mí. Vamos, si usted tiene ese carácter difícil, póngale celo a Dios. Señor, a veces tengo un carácter difícil, mis palabras son fáciles de salir, a veces no soy prudente. Desarrolla eso en mí, desarrolla tu gracia, desarrolla tu poder, perfecciona, Señor, estos frutos de tu Espíritu Santo en mí, para que pueda ver, Señor, los otros a Jesús a través de mí, Señor. Que no sea yo, sino que seas tú, amado Espíritu Santo, trabajando en mí, trabajando en mi carácter, trabajando en mi tiempo contigo, trabajando y hablándome a través de tu palabra, hablándome, Señor, de lo que debo corregir, de lo que debo mejorar, de lo que debo actuar, Señor. Tal vez hay días que tengo días difíciles y ya no puedo más, Señor, pero tú me has traído con tu amor, con tu misericordia. Ayúdame a demostrar tu gracia, tu poder, tu maravillosa presencia, Señor, a través de mí a otros, Señor. Que pueda tener la paciencia, Señor, para escuchar, la facilidad para transmitir tus palabras, Señor.
Espíritu Santo, ayúdame, Señor, a encontrar los tiempos, los momentos, Señor, para ayudar a otros, para hablarles de ti, Señor, pero que no solamente sean mis palabras, sino que sean mis acciones, sino que sea el tiempo que yo he deleitado mi vida contigo, Señor, que sea más el tiempo, Señor, que he dedicado a buscarte, a encontrarte, Señor, a deleitarme en ti, a leer tu palabra, Señor, que en cualquier momento yo pueda hablar de ti, Señor, de nuevo, con tu Espíritu Santo, haciendo algo a través de mí, Señor, porque no somos merecedores de lo que has hecho por nosotros, pero a ti te plació darnos, Señor, tu maravillosa gracia, tu maravilloso poder. A ti te plació adornarnos, Señor, con tu misericordia, con tu gracia. Ayúdanos, Señor, a ser un reflejo de Jesús, porque Jesús fue paciente, fue amoroso, fue piadoso, fue prudente. Enséñanos, Señor, a ser más como tú. Enséñanos a ser más, Señor, como ese Jesús que fue llevado a la cruz, Señor, y no protestó, sino dijo que por amor a nosotros, que por amor a sus amigos, por amor a aquel, Señor, que se ha caído y que se ha intentado levantar una y otra vez, Señor, tú diste tu vida. Ayúdanos, Señor, a tener amor hacia otros, amor hacia tu presencia, amor, Señor, a deleitarnos, a tener una paz a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier cosa. Ayúdanos, Señor, porque en este mundo tendremos aflicciones, pero tú dijiste: confiad, yo he vencido al mundo, yo he vencido a través de mi Espíritu Santo, yo he vencido a través de cada cosa que tú has puesto en mí, Señor. Te doy gracias porque tu poder se perfecciona en medio de mi debilidad. Tu poder se perfecciona en mí. Tu maravillosa presencia hace de mi carácter, Señor, como el de Jesús. Que aunque a veces quiera hacer muchas cosas, decir: Señor, hazme prudente, hazme amoroso, hazme sutil. Enséñame a enseñar a otros. Enséñame, Señor, a amar aún si se equivocan, a amar, a levantar a otros si se han caído, Señor, no con una mano señaladora, sino con tu amor, con ese amor que derramaste en la cruz, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque estás entrando en cada uno de nosotros, Señor, y esa hoguera no se apaga, sino que empieza a aumentar con el tiempo contigo en oración. Empezamos a echar esas ramas, Señor, que aunque venga la tempestad, momentos difíciles, momentos de angustia, momentos que no puedo controlar, que no sé qué hacer, tú sí sabes. Tú me indicas, tú me guías el camino. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu gracia y por tu favor. Como aceite derramado, ungeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, ungeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Ven, Espíritu Santo, ven y purifica nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, y haznos de nuevo. Ven, Espíritu Santo, y trae ese fruto inagotable en nosotros, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame.
paloma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Señor, ven y purifícanos, Señor. Ven y quita de nosotros, Señor, lo que no te gusta, lo que no estás de acuerdo, Señor. Permítenos deleitarnos en tu presencia. Que seas tú esa voz amorosa, Señor, que nos ayuda a cambiar, a parecernos más a ti. Que nuestro carácter sea el tuyo, que nuestra mente sea la tuya, nuestro corazón sea el tuyo, nuestras manos son tuyas, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, se deleite delante de ti, Señor. Que podamos rendirnos, Señor, a nuestra naturaleza, Señor, y que sea más grande tu presencia, Señor. Gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias. Como paloma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado, Úngeme como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, llama de fuego, ven y purifícame. llama de fuego, ven y purifícame. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Tome asiento, por favor. Bueno, le damos gracias a las personas que han estado conectadas ahí en la transmisión. Dios los bendiga. Sabemos que hay personas que se conectan desde otras partes del país y fuera del país, que hayan podido disfrutar de la palabra de Dios. Yo creo que ahí le demos gracias a Dios por las ofrendas. Incline su rostro ahí, cierre sus ojitos y vamos a darle gracias a Dios por todas sus bendiciones que nos da cada día. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Dios, porque tú todos los días nos bendices, Señor. Porque todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, Señor, todo viene de tu mano, Señor. Todo es por ti y para ti, Señor. Así que bendice, Señor, a cada persona. Bendice a ese dador alegre. Bendice los hogares, las casas, Señor. Que haya abundancia de pan, como dice tu palabra. Que haya abundancia de bendición, Señor. Tu palabra dice: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan, Señor. Así que somos tus hijos y somos bendecidos, Señor, porque confiamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden pasar, por favor? Hoy desciende como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado, úngeme
como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifica.